Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Agradecidos y contentos estamos porque creo que Dios nos ha bendecido grandemente en este servicio, ¿verdad? Nos permitió comenzar adorándole. El Espíritu de Dios nos dice: deténganse, oren los unos por los otros. Nos llegó información de que estamos apoyando a nivel internacional, por allá por el Pacífico de México. Y pues le hemos adorado. Dios es bueno. No quiero pasar desapercibido a las personas que nos visitan en esta tarde. Hermano Eduardo, ¿quién nos acompaña aquí al lado de usted? Mi abuela Elena y mi mamá Miriam. Su abuela Elena y su mamá Miriam. Señora Elena, hermana Elena y hermana Miriam, que Dios les bendiga y sean bienvenidas a la casa de Dios. Un gusto y un placer poderles conocer, saludar, y esta es su casa. Gracias. La casa de Dios, donde venimos vez tras vez y tratando de unirnos cada día más a la familia de su hijo, con su nuera, su familia, para juntos adorar el nombre del Señor. Está en buenas manos, en las manos de Dios. Amén. Bueno, pues sin más preámbulo, como cada domingo venimos predicando esta serie de lo físico a lo espiritual, hoy vamos a predicar la segunda parte de aquel tema que tiene por nombre cuidado o cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. La semana pasada estuvimos enfocándonos y dimos algunos ejemplos al respecto de lo que muchas de las veces, pequeños detalles de cómo usamos nuestra boca, nuestra lengua, nos trae problemas en la congregación, en nuestra familia. Y por decir algo, allí dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Cuida lo que hablas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que es gran verdad? Que todo lo que uno habla repercute o para bien o para mal. Y en uno de los lugares o en uno de los núcleos más cercanos donde se ve esto es en nuestras propias familias. Y decía la semana pasada que nos damos cuenta entre el esposo y la esposa. Es lo primero. He dicho y lo repetiré, que nosotros mismos como pareja, si no tenemos cuidado de cómo usar la boca, nos estamos haciendo pedazos entre nosotros mismos. Y usted puede pasar el tiempo aquí en la iglesia y le pasan los años de evangélico cristiano, pero déjeme decirle algo: no por el hecho de que usted tenga aproximadamente de 10 a 20 años metido en una iglesia, indica que eso ya es autoridad para decir: usted es un hombre maduro, hermano Edward. ¿Por qué? Porque tiene 20 años en el evangelio. No, porque si yo le pregunto a los esposos cómo él usa la boca contra ti, ay hermano, si supiera, que me dijeran las esposas. O viceversa, las esposas, que los esposos me digan respecto a la esposa: si supiera lo que mi esposa me dice. Entonces, aquí con nuestra boca nosotros evidenciamos el grado de madurez que tenemos espiritualmente hablando. Porque uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Si no hay templanza en nuestra vida, nosotros no vamos a tener un carácter de tal manera que cuando yo quiera explotar, pues yo me detenga, porque hay templanza en mí. Y en vez de destruir con una palabra agresiva, con una palabra que muchos la pintan o la caricaturizan con un puño al hablar, uno tiene que pensarlo, porque si no vamos a estar destruyendo a nuestro cónyuge y mucho más a nuestros hijos. Hablamos del patrón, los que son jefes, cómo le hablan a sus trabajadores. Hablamos en el ámbito familiar, en el ámbito como ciudadano en la calle, que a veces, aún saliendo de la iglesia, vamos bien bendecidos. Hermano, ¿cómo te fue en el culto? Bendecido. Se nos atravesó alguien por allí y ya comenzamos a maldecir. Por eso, el usar la boca, hay que tener mucho cuidado en esto, porque dice la Escritura: o hablas para bien o para mal, porque una fuente de agua no puede dar de dos. O es salada
o es dulce. Pero también quiero entender y quiero darle, no sé, esta chance a los que van comenzando. Yo sé que vamos madurando. Yo sé que no es fácil dominar nuestra boca, nuestra lengua, porque no es en sí lo que está aquí en la boca o la lengua, es lo que está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted quiere mirar y discernir qué es lo que tiene en el corazón, ella, él o ellos, usted rápido va a identificarla o va a identificarlos cuando hablan. Fácil. ¿Habla de puras cosas materiales? No, es que yo me voy a comprar esto, yo me voy a comprar esto otro y este año me propuse. Su corazón está lleno de materialismo. ¿Habla de puro billete? No, yo este año, si el año pasado ahorré $20,000, yo le voy a tirar este año 30 o 40. Su corazón está lleno de dinero, amor al dinero, que eso es algún tipo de lujuria, el amor al dinero. ¿De qué habla? ¿De qué habla usted? Vamos a entrar en materia. Ay, bendito Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame a transmitir el mensaje a tu pueblo. Tema, cuida lo que hagas, segunda parte. Texto base, el mismo. Salmo 119, 103, 104. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de muerte. Qué precioso empieza, ¿verdad? De una manera muy ilustrativa. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ahora, yo podría preguntar, sé que aquí hay hermanos, poniendo de ejemplo a mis padres. Yo ya tengo más de 30 años en lo que es la iglesia. Mis padres ya tienen más de 30 años de cristianos ahí metidos en la iglesia, sirviendo a Dios. Como también tenemos personas nuevas. Puedo poner el ejemplo de Lady, puedo poner el ejemplo de aquí de mi hermana Senia. Yo podría preguntar, escuchen, si el salmista está haciendo esta pregunta, o no expresando, mejor dicho, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Yo les pregunto, tanto a los nuevos como a los que ya tienen mucho tiempo, ¿es así en su vida? ¿Es así en su paladar, hablando espiritualmente? ¿Usted disfruta la palabra de Dios? Ok, usted me dice, sí la disfruto, pero no vea estas 4 paredes como un restaurante donde solamente degusta la comida. Qué buena estuvo la prédica. Sino que permítale a los ingredientes de dicha comida, que es la palabra de Dios, permítale a esos ingredientes, minerales, vitaminas, aminoácidos, etcétera, etcétera, que hagan su función. ¿Cómo yo le permito que hagan su función? Que cuando yo escuché algo respecto a la lengua, algo respecto a la boca, a manejarla, a administrarla bien, que cuando se me presente aquel momento en que yo tengo que contestar agresivamente, ahí está, permítale a los nutrientes, a las vitaminas que se hagan vida en usted. Que diga, no, yo puedo controlarme, sé cómo contestar, tengo armas y más agresivas que la de él o que la de ella. Pero aprendí en aquel restaurante llamado iglesia, donde se me sirvió el platillo, que tengo que darle oportunidad a la misma palabra, que yo la dijera, al ingerirla la dijera, y luego que todas aquellas vitaminas, minerales y demás que puedan hacerse vida en mí. Amén. Disculpen por ello, hermanos. Entonces, estamos viendo las causas por las que el sentido del gusto se atrofia. Y dimos, por ejemplo, que el sentido del gusto se atrofia por causa de la maldad. La maldad es iniquidad. La iniquidad es pecado. Nuevamente, el sentido del gusto, hablando espiritualmente, ok, usted me levanta la mano, hermano Leo, yo quiero hacer una consulta con usted, de pastor a siervo de Dios a oveja. Vamos a sentarnos en la oficina. Quiero ser claro, quiero ser transparente. Dime, mi hermano, ¿qué pasa? Yo le quiero ser sincero. Yo ya perdí el gusto por la palabra de Dios.
Yo a usted, cuando usted está predicando, yo ya no lo oigo. Yo solamente veo que mueve su boca. Yo ya le perdí el gusto a la palabra de Dios. No me presto o no le presto atención. No me presto para que el Espíritu Santo me hable. Ya eso para mí, hermano, tantos años en la iglesia, ya le perdí el gusto. Se sinceró. Ahora, causas por las cuales el gusto se pierde: la maldad, iniquidad o pecado, que estas tres son sinónimos de lo mismo: maldad, iniquidad o pecado. Esta puede ser una respuesta para mí como hombre de Dios, como pastor, de por qué no crece él, de por qué no crece ella, o de por qué no crecen ellos. Quizá ya no les gustan la palabra. Quizá están bulímicos y anoréxicos, donde aquí vienen, la comen y a mí me están engañando. Hoy hasta dicen gloria a Dios cuando yo digo algo victorioso, algo de verdad, algo bíblico. Gloria a Dios. Ustedes me están diciendo, la estoy comiendo. Pero cuando ustedes van a casa, lo que hacen es ponen el dedo en su paladar y ¡bluc! ¿Qué significa esta actitud? Devolver la palabra de Dios. Que cuando usted tiene la posibilidad de vivir la palabra de Dios, usted aborta el plan de Dios. No, yo no quiero vivir la palabra. Y usted se está peleando con su esposa. Salió de la iglesia y el pastor Leo le dijo, cuide sus palabras. Y su esposa le dijo, yo manejo, mi amor. No, yo voy a manejar. Yo, mi amor, yo voy a manejar. Ay, mi amor, y le ganó a la esposa. Se sentó y rum, vámonos. Y usted va echando chispa. Tú nunca vas a entender. ¿Eres burra o qué? ¿No me entiendes? Ay, ay, ay. Usted está abortando el plan allí. Está abortando, está vomitando la palabra de Dios. Cristianos anoréxicos, que sabemos que cayó la comida aquí, pero no la estamos digiriendo, solamente la estamos ingiriendo. Esto es peligroso, hermano. ¿Por qué es peligroso? Porque si usted vive una vida bulímicamente o anoréxicamente de que come palabra, comida hay, pero usted sale y la vuelve, entonces usted no va a estar vitaminado. No hay nutrientes, no hay nada en usted hablando espiritualmente. Y tarde que temprano usted va a caer desmayado. Flojera para orar. El libro ese negro, como le llaman muchos el libro negro, me aburre, ni le entiendo. ¿Cómo le vas a entender si no tienes comunión con el Espíritu Santo, que es el que revela? Yo cuando conocí al hermano Luis, se convirtió, que es una de las personas nuevas al evangelio también, el esposo de nuestra hermana Macrina, yo le di un consejo, hermano Luis, porque él decía, ¿cómo empiezo a leer la Biblia desde Génesis? No. Le dije, le recomiendo de Mateo para adelante, la vida de Jesús, la vivencia, milagros, poder, unción. No, pues ya, dice, lo visitaba algunos días, ya no lo visito, ¿verdad, hermano? Perdónenme. Lo visité algunos días y entonces ya terminé Mateo, ya voy por Marcos, ya voy por Lucas, porque había aquí en su corazón el deseo de comer. O sea que tenía un estómago sano espiritualmente, un espíritu que recibe la palabra y no sé a dónde va, hermano, ya terminó Apocalipsis, ahora no sé si va a empezar por Génesis. Al rato vamos a hacer ahí la tarea, le preguntaré. Entonces, ¿usted está recibiendo la palabra, hermano? Una de las cosas es que quizá el pecado que hay en usted ya no le permite comer o degustar. Nada, la palabra, no, ya no. Maldad, iniquidad o pecado. Esa es una de las causas por las cuales ya no disfruta la palabra de Dios. Ahora, a grandes rasgos, para entrar en lo que sigue, a grandes rasgos, nosotros vimos que hubo un hombre ejemplificado en la Biblia, que está complicado el nombre, me voy a ir para leérselo. Hubo un hombre, el cual se llamaba Barzillai, ¿cuánto recuerdan? Barzillai, que tenía 80 años. Y un rey le mandó llamar para que le sirviera y siguieran adorando al Señor. Pero este Barzillai le dijo, Señor, no, yo ya estoy viejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? ¿Qué indica esta enseñanza? Que Barzillai, él se consideró muy viejo para seguir adorando a Dios.
se consideró muy viejo para seguir degustando la palabra de Dios. No, ya no estoy para esos trotes, dicen muchos. Es como si yo le digo a hermano Juan, véngase porque usted tiene un ministerio que cante. No, hermano, yo ya estoy más de los 50, 60, yo ya no. ¿Cómo? Nadie es viejo para servir a Dios. Nadie. Aunque tenga 100 o 200 años aquí en la tierra, nadie es viejo para adorar a Dios. Pregúntele a Adán, pregúntele a Matusalén, 900 y tantos años. Si usted se sentía viejo, compárese con Matusalén, más de 900 años, casi 1000 años sirviendo al Señor. ¿Entienden? Entonces, nunca es nunca, nunca es tarde. Avanzamos. Aleluya. La pérdida del gusto. Ezequiel capítulo 3 versículo 24 dice así: entonces entró el Espíritu en mí, dijo Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. La pérdida del gusto. Nuevamente, ese es el tópico. Ezequiel 3:24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Mas sin embargo Ezequiel 3:26 dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Escucha estas palabras del Señor. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. O sea que también el Señor permite y hace que cerremos nuestra boca. Vamos a ver cuál es la enseñanza de esto. Estamos hablando de la boca. Estamos hablando de por qué ya tú o por qué yo ya no saboreamos la palabra de Dios. Escuche. Dios usa la figura del profeta Ezequiel al decirle que su lengua se pegaría a su paladar para mostrarnos que hay muchas personas que su tema de conversación en su primer amor era estar hablando de las grandezas del Señor. Pero su gusto se perdió y se quedó mudo, con su lengua pegada a su paladar, hablando de todo menos del Señor. Y al caer en la trampa de envolverse en las cosas del mundo. ¿A cuántos les está pasando o les ha pasado esto? Yo recuerdo, yo tuve amigos que todo era Cristo, 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 Dios, Dios, poder, unción, presencia de Dios, la palabra de Dios. Y ahora ni pío dicen respecto a Dios ni su palabra. Todo es trabajo. Todo es dinero, todo es cosas materiales, todo es mi familia, todo es todo, menos Dios. ¿Te ha pasado? Mira tus conversaciones. Ahora, escuchen, miremos nuestras conversaciones cuando nos conocimos. Esto pasa, hermano. A veces nos familiarizamos tanto. Hay un peligro en esto, quiero marcar esto. Hay un peligro cuando la iglesia de Cristo se familiariza tanto y pierde la línea de que somos hermanos en Cristo y no en la carne. Se pierde esa línea. Y nos llevamos de tú a tú y tú. Y se nos olvida que en esa línea debe de haber confianza, pero siempre digo, va junta con el respeto. Y entre ese respeto, tú respetas a tu hermano, que es un hermano espiritual, y por ende le vas a hablar como espiritual, como hijo de Dios. Nuestro lenguaje no debe de ser un lenguaje igual que los que están allá afuera. ¿Cuál es el lenguaje de los de la construcción? Ay, mamá, mejor ni recordarlo, ¿verdad? Yo estoy en el trabajo y uno quisiera ponerse tapones, porque de 10 palabras, 9 son malas y 1 es buena, ¿sí o no? Y uno se espanta. Ahora, como cristianos nos pasa, no de que usamos la boca para decir obscenidades o palabras soeces, pero sí para dejar de hablar de Dios y nos enfocamos. ¿Y cómo te fue en el trabajo? ¿Y cuál es tu proyecto para este año?
Ya Dios se fue de nuestros labios. O sea que ya no hay gusto y estamos perdiendo el sentido del gusto. Ya hablamos del oído. Muchos de aquí, si lo reconocieron, gloria a Dios, pero muchos de aquí les aseguro que estaban sordos a la voz del Espíritu Santo hablando espiritualmente. Ya hablamos del ojo. Muchos de aquí, algunos quizás no ciegos, pero algunos tuertos, en pecado, vidas dobles, haciendo lo que tú quieres. Otros con malaria, con lagañas, caminando de aquí para allá y de allá para acá y medio a ciegas, tocando. Ahora que nos toca la boca, ¿cómo está tu boca? En el sentido espiritual. ¿Saboreas la palabra? ¿Qué dijo el salmista? Cuán dulces son a mi ser tus palabras. Dulces más que la miel. ¿Cuál miel? No la que venden en el supermercado. Que la miel de esa que destila del panal. Miel pura, miel virgen. Más dulce es la palabra. Para esto se aprende, hermano. Yo tenía un lema el año pasado al principio y lo dejé, creo que fue el año pasado. Y yo siempre que predicaba les decía, hermanos, amemos la palabra. Siempre les decía, amemos la palabra. Porque por esta palabra es por la cual nosotros estamos subsistiendo espiritualmente. No físicamente. Aquí estuviera, ¿cuántos borrachos están subsistiendo? Pero espiritualmente están muertos. Por esta palabra estamos subsistiendo espiritualmente. Porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Si tú la crees, hay salvación, hay sanidad, hay vida. ¿Entiendes? Hay principio, es un mapa por donde podemos caminar, por donde podemos conducirnos. Crea la palabra y ame la palabra. El paladar por la alabanza, por la palabra de Dios, no existe en su paladar. Cuando el paladar se pierde, no tenemos autoridad para reprender. Escuche eso, hermano. Cuando el paladar se pierde, escuche, voy a poner una palabra más explícita. Estamos hablando de que usted ya no le gusta la palabra. En otras palabras, ya no le gusta. Pero una palabra más fuerte, a usted ya no le importa la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios a usted ya no le importa y no la toma en cuenta, usted no puede caminar en autoridad. Hace días estaba la hermana Senia visitándonos por ahí. Y comencé a hablar y a dar algunos ejemplos con mi madre, mi esposa, acerca de la autoridad que uno tiene en Cristo. Yo recordaba que al estar en México, pues tuve la oportunidad de colaborar con mi abuelo. Yo era un pequeñín, 17, 18 años. De colaborar con él en el sentido espiritual. Le llamaban para ir a sacar o a echar fuera demonios y ahí estaba yo. Y estábamos hablando con mi madre del tema de la autoridad. La hermana Senia quería salir corriendo, pero dije, no te vas, hermana Senia, porque usted es nueva en el Evangelio y el Señor la va a usar a usted grandemente. No solo los pastores vivimos en autoridad, toda la iglesia debe de vivir en autoridad. Y si usted come la palabra, te gusta la palabra, ama la palabra, usted es un hombre de autoridad. Si usted vuelve a la palabra, rechaza la palabra y no la ama, no me diga que usted es un hombre de autoridad. Porque ahorita puede entrar un endemoniado, yo me voy y les digo, ahí quédense con él, a ver quién se avienta ese tronco a la uña. Hermano Josué, hermano Juan, hermano Edward, y así sucesivamente, ahí quédense con él. Porque se supone que todos debemos de estar viviendo en autoridad. Y siempre lo he dicho, hasta que se presenta un endemoniado, es cuando todos quieren caminar en autoridad. Se me da que yo voy a empezar a orar por eso. Al Señor, envía a alguien ahí para que todos se sacudan y se pulan. Y que salgan los que no están siendo autoridad para que se pulan. A veces el Señor nos tiene que meter en pruebas así, hermano. Allá en México estaba a la orden de la carta. Y entraba un endemoniado, a veces adoraban al Señor y ¡buah! Se manifestaban.
Habían jóvenes que estaban en fornicación, en borrachera, en droga. Y cuando la adoración comenzaba, y cuando la gloria de Dios se derramaba, aquel joven, adulto, señorita, pues esa presencia de influencia en el joven no soportaba la gloria de Dios y ¡blah! Caía tirado en el suelo, espumarajo y demás. Por eso yo les pido a la iglesia, manténganse en santidad, porque si caminamos en santidad, el pecado va a salir. Ni amén dicen, están espantados. Parece que no quieren que salga el pecado. Amén, amén. Hay que caminar en santidad. Hay muchos que no creen en lo que es el mundo espiritual. ¿Saben que le voy a pedir al Señor que muestre algo del mundo espiritual, de quiénes son sus enemigos? La cosa no está fácil, pero debemos de mantenernos en el Señor, hermano, en autoridad. Miren lo que dice Deuteronomio 32, del 9 y 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Yermo es un terreno. Y en yermo, en terreno de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Está hablando de Dios, el amor que tiene Jehová para con Israel. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. 32:13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, 32:14. Mantequilla de vacas y leche de oveja, pura bendición, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. 15. Pero engordó Jerusum y tiró coces, patadas hacia atrás, esas son las coces. ¿Ok? Pero engordó Jerusum, o sea Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, o sea que tenías en abundancia. Entonces, escucha estas palabras porque le puede estar pasando a alguien aquí en esta tarde. ¿Es serio? Entonces abandonó, una vez más, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ay, hermano, venir a la iglesia es fácil, pero ¿sabía usted que muchos de nosotros, con todo y de que estemos aquí presentes, hemos abandonado a Dios? ¿Sí o no? Con todo y de que estemos aquí presentes, cante, toque, diezme, ofrende, predique, barra, trapie, evangelice. Con todo y esto puede ser que hayamos abandonado a Dios. ¿Sabe que aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, al cual le llaman Jacob, Israel, Jesurún? 3 nombres menciona. 3 nombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? A Israel se le llamó de 3 maneras: Jacob, Israel y al final se le llamó Jesurún. Existen personas que se les olvida que antes de ser Israel fueron Jacob y luego fueron Jesurún. Se engrandecen, se hinchan, se crecen demasiado, pierden el gusto por las cosas de Dios. Ay, yo me sorprendo y lo voy a decir porque somos la iglesia y nosotros tenemos que dar ejemplo. Escuche bien. Yo me sorprendo cuando tenemos vigilias de oración y decimos pasemos al altar. Y cuando yo paso y usted pasa, 3 minutos en el altar y ya estamos de vuelta. Yo no sé ni dónde meterme. Yo digo que no es la hermana, que no es el hermano que tiene una pila de problemas, que no es la familia, que no es el joven, que no es la señorita, que debe de vivir en el altar, llorando, gimiendo, clamando. Pasen al altar en vigilia de oración. Oh, Padre, gracias.
En el nombre de Jesús, amén. Frialdad en tu corazón. Frialdad. No hay más. No tienes por qué orar, no hay peticiones en ti, no hay nada, hay frialdad. Ya no hay sabor a la palabra, ya no hay sabor a la presencia de Dios. Te sientes más deleitoso en primera de Netflix 1:10 y te quedan 2-3 horas. Te viene más sabroso YouTube 2:14 y 2, 3, 4, 5 horas. Pero el apóstol Hulu, no hombre, me viene como anillo al dedo. Ahí sí le presto atención. Pero parece que cuando me hinco y voy a la presencia de Dios, en vez de estar en la presencia de Dios, parece que estoy en el infierno. Me levanto así. ¿Qué está pasando, iglesia, contigo? ¿Qué está pasando, iglesia, conmigo? ¿Qué está pasando, iglesia, con nosotros? Aquí cabe decir, ¿por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué has dejado de deleitarte en la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque hay iniquidad, porque hay maldad, porque hay pecado. No te lo estoy diciendo por ti, sino lo digo para ti. ¿Me sabe algo, pastor? No, lo digo para ti. Bendito Jesús. Se fija que aún el pueblo de Israel, santo, 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 bien vestidos, vestiduras blancas, ¿se fijan? Primero era Israel, Jacob, Israel, después Jesús, bendecido en gran manera, leche, miel, etc. Se olvidó de Dios. No lo digo yo, ¿quién lo dice? La palabra de Dios se olvidó. Y a veces criticamos, ay, judíos. Si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, hubiera visto la Shekinah de Jehová descender a ese altar. No, hermano, usted tiene más que la Shekinah de Jehová. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Usted tiene la palabra, a Cristo, al Padre, 3 en 1 en su ser. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted ya no espere ver la Shekinah en un tabernáculo. El tabernáculo es usted. Y la Shekinah de Jehová es la presencia de Dios que habita en usted. Ahora, ¿pero por qué rechazamos eso, hermano? Porque hay pecado en nuestro corazón. Hay pecado. En mi caso, yo debo de estar bien listo como hombre de Dios, como pastor, en el punto de las vigilias. ¿A qué venimos a las vigilias? Yo decía en una de las primeras vigilias que las vigilias sean edificantes y que de esas vigilias el fruto sea tu crecimiento, tu madurez. Porque yo, para venir de 7:30, bueno, yo llego antes, ¿verdad? Para acomodarle todo y usted se goce. De 6:45 a 7 e irnos casi a la 1 de la mañana, nomás para perder el tiempo, no. Como iglesia debemos caminar juntos con un mismo sentir y un mismo fin, que es adorar al Rey de Reyes primeramente, pero también que tengamos crecimiento espiritual cada uno de nosotros, que Dios se glorifique cada vez más, que usted pueda decir, pastor, estoy orando por la siguiente vigilia, porque en aquella vigilia de tal fecha la gloria de Dios se mostró en mi vida, cambié, sané, puse esta petición y ya el Señor me contestó. Hay gloria de Dios en esa vigilia. Algo está pasando cuando el pueblo de Dios se une. Que esos sean los testimonios. Tiene que haber algo. Yo no estoy dispuesto a vivir como el año 2018. Yo quiero crecer. Si día a día usted se tiene que sentar con su esposa porque no podemos cambiar, hay que sentarnos. Con nuestros hijos hay que sentarnos. No le dé lugar al diablo. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Fíjense cómo este pueblo se comportó después de ser bendecidos por Dios. Ahí es donde queda decir lo que Pablo dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Qué dije que era la palabra fascinar? ¿Quién los embrujó? Un embrujo, un hechizo. ¿Quién los dejó inertes
empezaron por el espíritu adorando al Dios eterno y van a terminar por la carne en fornicación, adulterio, borracheras, en pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, etc. Oh, Gálatas insensatos, ustedes comienzan bendecidos y se van a la maldición. Esto no puede pasarnos a nosotros. Hermanos, quise apuntar esto para que no se me olvide, para que usted vea que no solamente hablamos por hablar, sí nos podemos olvidar de Dios. El día viernes de la vigilia, el pastor Arnulfo fue quien predicó, y yo tenía en mi corazón una comezón, un sentir de pasar a Johnson, su hijo. Johnson era un muchachito por allá, bien fuertecito, y lo quería subir al altar para mostrarles y recordarles que él era uno de los jóvenes con los cuales guerreábamos, batallábamos en oración, en ayuno, en vigilias. Aquel grupito llamado el aposento alto, éramos como 8, a veces 10. Ahora, por testimonio de su propio padre, él estuvo a la par conmigo, orando, vigilando, llorando. El Señor nos usaba. Escuchen, estamos hablando del paladar. Saboreábamos la palabra de Dios. Nos llegaban las 12, ok, tú nos vas a traer una palabra, dale, y todos sentaditos, y el Señor dice esto y esto. Nos poníamos, orábamos, clamábamos. El Señor nos usaba al grupo en profecía. El Señor revelaba pecados en la congregación. Estábamos empapados, llenos de la comida celestial. Degustábamos eso. Pero él decidió ser bulímico y anoréxico un tiempo. Se fue a los antros, a las discotecas. Se hizo un borracho, jovencito. Yo le gano con mucho. Era el más chicuelín ahí en la pandilla, en el grupo. ¿Qué pasó? Se metió con mujeres, se fue con... Ahorita ya está casado, tiene un baby. Pero aún con todo eso, hace poquito todavía estaba lejos de Dios. Su papá se lo entregó al Señor. Haz con él lo que quieras. Llámalo, Señor, te lo entrego. Hace quizá 2 meses, por decir mucho, un par de meses, él tuvo un accidente y le quedó un carro arriba. Su nariz se partió, yo no sé cuántos lo pudieron ver, era un jovencito que estaba al final, se partió, le tuvieron que reconstruir, etcétera, etcétera. El día de hoy está reconciliado, sirviéndole a Dios. Volvió a Cristo, a su jefe, ya lo llevó a la iglesia a su padre. Ya tuvo una confrontación con un pastor ahí, que porque el pastor está contando mentiras, quizás del púlpito y un montón de cosas, y está firme, está caminando firme, está comenzando nuevamente a degustar la palabra de Dios. Se ha arrepentido. Hermano, si usted está aborreciendo la palabra de Dios y está abortando el plan de Dios y solamente come pero la vuelve, no juegue con Dios. Es la palabra de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos da un tiempo de gracia. A cada uno de nosotros Dios nos da un tiempo de gracia. Dios es bueno, Dios es amoroso.